Bueno, buenas tardes a todos. Creo que es la segunda vez que vengo haciendo este tipo de cursos online. Y bueno, agradecerle por la confianza. No sé si podrían presentarme para que yo pueda introducir directamente el tema. Claro que sí. Bueno, vamos a dar buenas tardes a todas las personas que están participando de la videoconferencia. Tenemos las 12 del mediodía con 41 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Igor Jaime Ramírez Guerra. Él va a ser el facilitador del módulo 3. Vamos a leer un poco, por favor, de su currículum. Él es coordinador de Servicio Departamental de Gestión Social en CDG, dentro del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. También fue consultor en la Unidad de Análisis Competencial y Compatibilidad Legislativa dentro del Servicio Estatal de Autonomías, miembro del Directorio Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, la FAM, gerente general en la Asociación de Municipalidades de La Paz, AMDEPAZ, consultor individual por producto, encargado de la administración financiera y en bienes y servicios dentro de la Universidad Pública del Alto, es la UPEA. También fue consultor especializado en la elaboración de los reglamentos específicos de la Ley 1178 SAFCO dentro del Ministerio de Gobierno, director administrativo financiero de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Fiscalía General de la República. Asimismo, es asesor de la Comisión de Hacienda, Honorable Cámara de Diputados, Secretaría General dentro de la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro y encargado en el proyecto de identificación ciudadana Fundación del Segundo Centenario. Licenciado, le damos la bienvenida a la videoconferencia. Primeramente, agradecerle por el tiempo que usted pone a disponibilidad para este módulo y para este curso. Ahora, por favor, yo le doy pie para que usted pueda iniciar con la misma. Bueno, muchas gracias por la presentación y obviamente quisiéramos que sea lo más práctico las diapositivas. Creo que todos tienen ya las diapositivas. Y para no perdernos mucho, yo he dividido estos talleres y estos cursos en tres módulos, si se podría llamar, el tema de lo que es la interacción primero del municipio con la constitución política del Estado, el municipio, el departamento con el Estado, para que sí vayamos viendo de mejor manera la interacción de lo que es las autonomías, los gobiernos, las zetas con relación al tema presupuestario. Y eso lo podemos ver identificado. No sé si podemos ir ya directamente a la diapositiva número 3. Podríamos ir a la diapositiva número 3. ¿Aló? Licenciado, no sé si puede ver usted ahorita la diapositiva. No, no estoy pudiendo ver. Deme un segundito, por favor. Ahora sí. Ya. Bueno, como verán ahí en el marco normativo está la Constitución Política del Estado. En el artículo 321 se hace referencia a la presentación al órgano ejecutivo de establecidas las normas para elaborar los presupuestos que tienen que ser presentados al órgano ejecutivo. En este caso, las zetas, los gobiernos departamentales y los gobiernos autónomos e indígenas tienen que presentar su anteproyecto de presupuesto, ¿no? Todas las zetas están sujetas a una normativa especial que está emitida por el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Economía. Entonces, es quien da las directrices para la presentación de los presupuestos en este caso. En la diapositiva 4, la siguiente, podemos ver el presupuesto general del Estado. La composición que tiene son las previsiones de ingresos y gastos. Están tanto las entidades territoriales, las empresas públicas, el órgano del Estado, las instituciones de seguridad, instituciones públicas. O sea, conlleva el presupuesto general del Estado, conlleva distintos presupuestos que son presentados al órgano rector, que en este caso es el MEF, y el cual consolida el presupuesto de todas las entidades territoriales, municipios, gobernaciones, entidades del Estado, empresas públicas, y le llama el presupuesto general del Estado, ¿no? Cuando se consolida todos estos. Y obviamente
El órgano rector, a través de ciertas disposiciones, como vemos ahí, las directrices de formulación presupuestaria que son emitidas cada año para que la normativa pueda ser llevada a cumplida en realidad por las zetas, los clasificadores presupuestarios, los techos presupuestarios, que muchos ya los conocen. De esta manera son las zetas que tienen que hacer sus presupuestos institucionales de acuerdo a estas directrices, ¿no? Algo muy importante de esta diapositiva, que si ven en la parte de abajo dice Sistema Único, el SIGEP, o sea, todos los presupuestos de aquellas entidades descentralizadas, desconcentradas, ETAs, tienen que ser consolidadas en ese sistema único, ¿no? La obligación de presentar el POA y el presupuesto aprobado por las diferentes entidades de acuerdo a la normativa. En el caso de los municipios, por los consejos municipales, en las gobernaciones por las asambleas departamentales, ¿no? Vamos bajando, podemos ver ahí el sistema de planificación integral del Estado. Voy a tocarlo un poco muy rápido este sistema, ya que no es una parte muy importante, porque sin este sistema los presupuestos y las relaciones que tienen entre municipios, gobernaciones y el Estado, de las capacidades y de las obligaciones que tienen son de diferente tipo, ¿no? Y bajamos a la diapositiva siguiente, a la 6, y podemos ver ahí la matriz de estructura programática del sistema de planificación integrado del Estado. ¿Qué significa esto? Que no solamente el Estado da directrices de cómo tiene que ser ejecutado el presupuesto, sino también da directrices de planificación nacional, de planificación económica social, la normativa establecida por el ISPIES actualmente, que es la ley 777. Entonces, el Estado le da un paraguas, un parámetro para que aquellas entidades autónomas, tanto municipales como departamentales e indígenas, la responsabilidad y los instrumentos de la planificación de sus municipios y de sus departamentos. Entonces, hay muchas, y ahí empezamos un poco a indagar en lo que son las competencias exclusivas del Estado central, las competencias departamentales, las competencias municipales y las competencias indígenas, originarias y campesinas. Entonces, en los artículos de la Constitución Política del Estado, 275, 242, 300 y 311, da una clara especificación de cuáles son las competencias exclusivas, ¿no? Vamos a ir tocando más adelante algunas competencias exclusivas, la división, y vamos un poco adelantando la diapositiva siguiente. Como verán, este es un ámbito de planificación más visual. Como ven, la diapositiva siguiente habla exactamente de los municipios, las TIOs, que se llaman las entidades originarias, indígenas originarias. Entonces, ese es el marco de la planificación, si podemos ver, ¿no? El marco territorial. Empezamos desde el municipio, las regiones, el departamento a nivel nacional, y las temporalidades, pues corto, mediano y largo plazo. Entonces, esto da un panorama más claro de cómo son los ámbitos de la planificación. La siguiente diapositiva. Ya entramos un poco más a la gestión presupuestaria, donde podemos ver que ya se vinculan los presupuestos con la planificación, ¿no? Entonces, lo que se ha planificado hacer en un municipio o en un departamento tiene que estar reflejado en números, tanto con ingresos como con egresos, ¿no? Entonces, todos estos sistemas van vinculándose a través del SIGEP con los temas de las directrices, todos los temas que el órgano rector va dando a conocer con relación a las nuevos programas o sectores o unidades ejecutoras que se van complementando cada año, ¿no? Y como verán, la gestión presupuestaria es simplemente 4 parámetros fundamentales. Presupuestar, que viene de ahí la palabra presupuesto,
Obviamente el presupuesto tiene que estar relacionado a lo que va a planificar y tiene que haber una transparencia fiscal entre ambos. Lo que se planifica y lo que se presupuesta se debería ejecutar y a la vez de la ejecución hacer un seguimiento y una evaluación, ¿no? Esta es un poco la articulación que tiene entre el presupuesto y la planificación, ¿no? Y si se dan cuenta, la participación social y el control social son parte muy importante de la transparencia fiscal y del manejo de los recursos municipales, departamentales y del Estado. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que todos que ya están en el ámbito del Estado, que han sido funcionarios públicos, ya deben tener un poco de ambientarse a estas planillas que son las famosas, las del POA que manda el Ministerio de Planificación para establecer sus POAs, y estos POAs tienen que ser monetizados. Y ahí hablamos de planificación, interacción presupuesto, ¿no? Y ahí tenemos los indicadores, que son temas de planificación, las estructuras programáticas, que son las que el órgano rector manda para que ustedes puedan ver las categorías programáticas, denominación, presupuesto, si es gasto corriente, inversión, y si es gasto corriente, inversión y el total. Entonces, estas planillas que envía el Ministerio de Planificación para hacer el POA, las hace anualmente cada que piden los techos presupuestarios. En este agosto, por ejemplo, ya se van a muchas entidades, ya están presentando sus presupuestos para el 2020, ¿no? Vamos más abajo. Y aquí hay un poco, mucho más con lo que es la articulación con el presupuesto y la estructura, ¿no? Los planes de desarrollo que son parte de la planificación. Podemos ver ahí que estos códigos que se manejan en los POAs tienen un tema vinculado al ISPIES y al Sistema de Planificación Nacional, ¿no? Uno, que la P es el pilar, estamos hablando del pilar que el Estado da, en este caso podemos hablar de salud, por ejemplo. Estamos en cosita para sujetar las hojas, no he visto. Ya tenemos las metas. ¿Cuál es el salud? Una de las metas es tener 15 hospitales de segundo nivel. El resultado, bueno, el Estado actualmente solo tiene 1 o 2, ¿no? La acción, hay que terminar de hacer los hospitales. Entonces, es un tema para que vean un poco la estructura de presupuesto con lo que se hace con relación a la planificación. La siguiente diapositiva. Ahí vemos la articulación con el presupuesto anual, los objetivos institucionales, el código de PI, que es el plan estratégico institucional, las denominaciones, objetivos de gestión. Tenemos ahí claramente desarrollados de dónde se obtienen los objetivos estratégicos de la institución, corresponden a los códigos de denominación de los objetivos estratégicos a mediano y de mediano plazo, ¿no? Y los objetivos institucionales y los productos también tienen que estar determinados. La siguiente, por favor. Los indicadores, ahí tenemos una breve descripción de lo que son los indicadores, a qué niveles tienen que ser, ¿no? O sea, describe de forma clara la producción terminal, permite cuantificar la producción terminal en un periodo fiscal. El periodo fiscal, estamos hablando de 1 año de gestión. La medida inicial pueden ser, dependiendo cuál sea el presupuesto o la interacción en el POA, por decirles un camino. Entonces, la medida del camino de vinculación son los kilómetros del camino. Es un poco, digamos, son indicadores, es una manera de llegar a los indicadores, que esos lo pueden, cuando ya estén trabajando en estos temas, les va a ayudar mucho esta planilla para que puedan ya trabajar estos. La estructura programática, la siguiente diapositiva. En la estructura podemos ver que la estructura programática viene con los presupuestos de gasto de corriente, inversión y total, con lo que habíamos ido hablando, ¿no? ¿Qué es gasto corriente? En este caso, los gastos corrientes son todo lo que se gasta en personal y en lo que sustenta al mantenimiento o al funcionamiento de la entidad. En este caso pueden ser gastos corrientes como, por ejemplo, el pago de la luz, el pago del agua, los sueldos y salarios, y las inversiones ya son temas mucho más claros, que se refieren a inversión dentro de los municipios y los departamentos. En este caso, hablando de un proyecto específico, ¿no? Pues una represa, un proyecto especial.
Podemos ir más abajo, vemos el sector económico, de igual manera diagramamos la denominación, el sector, y una vez definida tenemos la programación y ejecución trimestral, podemos poner el porcentaje de avance tanto físico como presupuestario, y ahí vemos en los 3 trimestres, y este 3 trimestres podemos dividir esto en bimestres y ver la mejor manera de planificación dentro de una ETA, ¿no? La siguiente, aquí ya tenemos, digamos, un ejemplo en el cual les pongo para que ustedes puedan ver cuál es el código, la denominación, si es producto esperado, si es bien o servicio, la descripción del indicador, una unidad de medida, para que tengan un ejemplo, ¿no? Y ahí tienen los avances porcentuales en cada trimestre. Bueno, ahora entramos, la siguiente, entramos a lo que es la articulación y el POA presupuestario, que este es un tema, creo que es el tema neurálgico de esta charla, la cual la voy a hacer un poquito más, y si hay algunas preguntas, bueno, pues estoy atento para poder responder algunas dudas, ¿no? De la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un presupuesto, un ejemplo de cómo son los principios de coordinación y sostenibilidad de un presupuesto de gobierno departamental, ¿no? Entonces, hacemos primero, si tenemos empresas departamentales, consolidamos el presupuesto de las empresas, de la administración departamental, en este caso los gastos corrientes, el presupuesto de la asamblea departamental, que en este caso es nuestro legislativo. Si hay entidades desconcentradas o descentralizadas, también tiene que estar. El presupuesto departamental se consolida de la siguiente manera. El gobernador presenta a la asamblea departamental y la asamblea departamental tiene que aprobarla mediante una resolución específica. Una vez que esté consolidada, aprobada con su resolución de la asamblea departamental, se remite el registro al CIGED y a su vez se la presenta al Ministerio de Economía y Finanzas. Este cuadrito es bastante aclarativo con relación a cuáles son los procedimientos. La siguiente, por favor. Como pueden ver, para llegar a ese cuadro hay diversas actividades previas que se pueden hacer: capacitación, elaboración de POAs, pueden ser en municipios, provincias, cantones, etcétera, etcétera, dependiendo la característica de cada municipio, de cada departamento. Ustedes pueden elaborar unas actividades previas, capacitaciones, etcétera, etcétera. Lo importante de todos estos es no desmarcarse de lo que es el PI, el PDD y el ISPIES, que son y los programas que vienen relacionados a la planificación departamental y nacional. La siguiente, por favor. El presupuesto de recursos es muy importante, y aquí entramos ya a varios temas con relación a identificar de dónde son los ingresos de las ETAs, de las entidades regionales, ¿no? Vamos más abajo. Como verán, estos son los ingresos de los gobiernos autónomos y departamentales. Los fondos de compensaciones, que todavía estaban registrados en la partida 41.116, que son fondos de compensación que en muchos temas han tenido, por el tema de desastres naturales y demás, han tenido compensaciones de varios temas de deudas, incluso con donaciones, ¿no? Entonces se registran ahí. Tenemos lo más importante de los municipios y de las gobernaciones, que es el IDH, de acuerdo a la partida 41.117. Hay el IDH específico, que es el 41.119. Las regalías que vienen por tema petrolero y minero. Y el TGN Servicios Departamentales, pues son ingresos de los mismos gobiernos autónomos departamentales, ¿no? Estas son las transferencias que el TGN hace a los gobiernos autónomos y departamentales y también a los indígenas originarios, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí tenemos los otros ingresos, que son los que pueden generar los gobiernos autónomos: recursos específicos, recursos de donación, que también ahora, de acuerdo a una ley, pueden ser ellos captadores de recursos de donación, créditos, que también ahora pueden los gobiernos autónomos hacerlos, transferencias de alguna índole, tanto público-privadas o privadas y públicas, del FPs y del FNDR, cuando ellos tienen proyectos para ser específicos y quieren endeudarse como ETAs y hacer el trámite dentro de estas entidades que son de crédito del Estado internos, ¿no? Los activos financieros, saldos caja y bancos, que eso está de moda ahora porque casi nadie termina de ejecutar sus saldos de caja y bancos, y las cuentas por cobrar que tienen anticipos, son otros ingresos que tenemos en las ETAs. La siguiente, por favor.
Los ingresos generales, ¿no? Ahí tenemos los ingresos que generan las GATS, generalmente están por venta de bienes de administración pública, en este caso son, los llaman como activos, productos elaborados por las GATS, ¿no? Por las entidades autónomas. La venta de servicios a la administración pública, alquileres de edificio, equipos de administración. Son otros ingresos que también pueden ser registrados, y ahí están los rubros, y tienen que ser también registrados en los presupuestos y en los techos. La siguiente, por favor. Los ingresos generados, ¿no? Ahí tenemos la sucesión hereditaria, donaciones, bienes inmuebles, las propiedades. Esos también son impuestos que cuando ustedes van a pagar un municipio son de propiedad de los municipios, ¿no? Y de las entidades municipales. Más abajo, por favor. Y ahí tenemos una apropiación de los recursos, un poquito para que se den cuenta. He hecho un cuadro para que ustedes puedan analizarlo y puedan tener una descripción más clara de todo lo que es las regalías departamentales, el rubro, el organismo, la entidad y el marco normativo. Por ejemplo, las regalías departamentales de hidrocarburos está normada por la ley 3058, que se beneficia del 11% de la producción departamental de los hidrocarburos y del departamento productor, ¿no? Más abajo tenemos las regalías compensatorias departamentales, las famosas a los departamentos que no producen hidrocarburos, ¿no? Ahí corresponde a un 1% de producción nacional y los 2/3, entonces está normada también por la ley 3058. Las regalías mineras, que es una ley específica, la 535, del total de las regalías mineras, el 85% corresponden al municipio o a la entidad territorial. Después tenemos las regalías forestales, que es la ley 1760, recibieron 35%, solo se ha hecho un cuadrito bastante comparativo para que puedan ustedes utilizarlo, ¿no? Los impuestos directos a los hidrocarburos, la 3058, y tiene varios decretos reglamentarios donde hacen del tema de la distribución del 12.5% asignado a los departamentos productores, ¿no? Y el 31% y el 6% para cada departamento, se había mencionado. Entonces, este cuadrito es bastante importante para aquellas personas que trabajan en el tema de presupuestos, exactamente para que vean cuáles son las normativas, los decretos y los ingresos por los cuales perciben las GATS. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos la descripción de apropiación de los otros recursos, los fondos de compensación, están las leyes que se colocan, la 031, es impuestos a participación en juegos, que es la ley 60, que son los recursos que se distribuyen del 15% a las GACs, a las GAMS, los recursos específicos, que son del Código Tributario y las leyes, lo que les hablaba, ¿no? Los derechos sucesorios, herencia y demás. Recursos internos y externos de crédito de donación, que también que por norma, por decreto supremo 29881, los recursos de crédito de donación tienen que ser incorporados en los presupuestos. Saldos de caja y banco, que también de acuerdo a ley, y disposiciones de decretos reglamentarios. Las cuentas por cobrar y los anticipos financieros, como ya lo habíamos hablado más antes. La siguiente, por favor. Esta es más o menos una proyección de saldos y cajas y bancos. Bueno, para los que tienen mucha relación con lo que es los presupuestos, generalmente en septiembre, octubre y noviembre y diciembre, estos 4 meses, son los que los municipios, las gobernaciones y demás entidades empiezan a proyectar un saldo de caja y bancos, o tal vez no tener ningún saldo en caja y bancos, y para eso empiezan a ejecutar en estos meses, ¿no? Porque es generalmente el Estado cuando les hace las transferencias de todos los impuestos que hemos visto ahí arriba. Entonces, generalmente en septiembre les hacen las transferencias y es donde empiezan a ver los temas, ¿no? De los recursos y gastos. Los gastos de funcionamiento, entonces hay que ver qué gastos de funcionamiento hay que proyectarlos de septiembre a diciembre, para no tener un saldo de caja y banco. Esto hace un cuadrito referente a esos saldos cuando a veces los ingresos, las transferencias del TGN a los municipios y a las gobernaciones vienen retrasados, ¿no? La siguiente, por favor. Hay algunas sugerencias que les hago aquí para el tema. Es uno, los niveles de ejecución. Hay que analizar los niveles de ejecución en las zetas, analizar los montos inscritos, los techos presupuestarios que se han inscrito, analizar las fuentes de organismos, la fuente que están recibiendo, si DH, coparticipación, y hacer una pequeña evaluación para ver si vamos a alcanzar a las metas y a los objetivos planteados. La siguiente, por favor. Este es más o menos un ejemplo de las cuentas
para devengar. Esto es una manera de hacer los famosos devengados que tenemos para las cuentas por cobrar y para las cuentas, los recursos públicos expresados en estados financieros. Estas cuentas son netamente contables, por cobrar y también hay por pagar, entonces son bastante utilizables, ¿no? Son estos modelos que hacen para los modelos de proyecciones, que son netamente presupuestarios. La siguiente, por favor. Ahí está uno de recursos y está un ejemplo de gastos cuando se hacen recursos que son originados por concepto de gastos por adelantado, ¿no? La siguiente, por favor. El presupuesto de gastos. Una más, por favor. Aquí tenemos el origen ya de los gastos y el destino. Y aquí empezamos a hablar un poco de las competencias de cada uno de los municipios y los departamentos, ¿no? Las regalías departamentales de recursos minerales son 15% para el funcionamiento y lo demás es 85% es para gastos de capital. En este caso para inversión. Los recursos específicos también están reflejados ahí para educación, salud, renta, dignidad, y ahí dice claramente en qué se puede gastar el 80%. ¿No? O sea, en este caso, para resumirlo, 15% de las regalías departamentales van a gastos de funcionamiento y 85% a gastos de inversión. Los impuestos directos a los hidrocarburos, igual tenemos decretos donde se hablan del tema de educación, salud, fomento al desarrollo local y a las promociones. Impuestos de la participación en juegos, el 75% destinados solamente a deportes, ¿no? La siguiente, por favor. Un presupuesto de recursos, de regalías y derechos tendría que ser más o menos así para el funcionamiento y para las inversiones, ¿no? Y esto obviamente tiene que estar, como ya lo hemos hablado hace momentos atrás, es que la asamblea departamental y el órgano ejecutivo tienen que estar debidamente aprobados tanto por la asamblea para que el órgano ejecutivo, en este caso, pueda ejecutar los gastos aprobados. La siguiente. Aquí tenemos la distribución de gastos del IDH en las GAS, ¿no? Tenemos la ley 264, que este es el tema de seguridad ciudadana. Es bastante importante, que es un monto bastante alto, que es un recurso que se les transfiere para que específicamente hagan eso, ¿no? La ley 3791 de la renta universal de vejez, que es la renta dignidad, es un 30% que también viene del IDH. El decreto supremo 859 tiene por objeto el fomento a la educación cívico-patriótica, es un 2%. La ley 348, que establece los mecanismos de políticas integrales de prevención y protección, que es a la mujer, ¿no? Que está muy de boga ahora. La siguiente. Tenemos la ley 602, que es la previsión de recursos de gestión de riesgos. El decreto supremo 1854, que habla de asignación de recursos para prediarios, que estos son para el tema de las cárceles. La ley 548, que regula el tema de derechos de la niña y niñez, entonces que también es parte de que tienen que disponer las GATS. La siguiente, por favor. Y una de las más importantes, que es... no, se ha subido arriba. Ahí tenemos la ley 3302, que es en el artículo 10 de la compensación de las prefecturas, municipios y gobernaciones actualmente, universidades, vienen ahora para temas de festividades, premios, fortalecimiento de las entidades descentralizadas en ámbito de competencia departamental. El tema de salud, en el tema de los bonos de vacunación, el costo de becas universitarias y el costo de contrapartes en proyectos nacionales de riesgo y electrificación. Entonces, como verán, todos los ingresos que perciben las zetas están de acuerdo a normativa específicas y direccionadas para un cierto tema. Una más abajo. Tenemos la asignación de recursos para adultos mayores en los presupuestos y esto es nuevo, ¿no? Ya es parte de la normativa actual que está saliendo, que es la asignación para los adultos mayores en el Seguro Universal, asignación de recursos por convenios específicos, asignación de recursos para personas con discapacidad, que también ya se han hecho que se les dan un bono por este tema. La siguiente, por favor.
Las modificaciones y transferencias es un tema muy importante, ¿no? Las transferencias privadas a comunidades, organizaciones indígenas originarias, se contará con una aprobación expresa del órgano legislativo, en este caso de los municipios, de los consejos y de los departamentales, de las asambleas departamentales, ¿no? Los saldos, cajos y bancos también tienen que estar debidamente registrados en el órgano rector. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro de la distribución de funcionamiento. Este es un tema que les había dicho que son gastos de funcionamiento, el agua, la luz, los sueldos. Entonces, de este 15% que recibe de estos recursos específicos, entonces estas son las partidas presupuestarias para los que puede en algún momento hacerlos para la estructura, ¿no? La administración departamental, que ahí es el 15%, la asamblea departamental, y ahí están todas las directrices de presupuestos y de planificación de una GAT. Una más abajo, por favor. Los gastos de funcionamiento que que habíamos hablado bastante con relación al tema para los programas medioambientales también, que pueden ser utilizados hasta un 10% del 85%, en este caso del otro pedazo para inversión, ¿no? Los que también están especificados en una norma especial. De ahí hablamos de equidad de género, asistencia social, promociones del deporte, desarrollos agropecuarios. Ahí está incluso el Servicio Departamental de Salud, los servicios departamentales de social, que son los CDGs y los sedes de los diferentes departamentos. Una más abajo. Y aquí tenemos ya los destinos, el origen y el destino de los recursos de inversión de los GATS, ¿no? Ahí están el desarrollo de educación, salud, etcétera, etcétera, la descripción y la actividad. La siguiente, por favor. Una más. Vemos ahí los gastos por programa y por área. Estos son cuadritos que les va a ayudar mucho con relación a los que ya están trabajando en municipios y departamentos, con relación a lo que va a ser electrificación, a qué pertenecen a la protección de medio ambiente, etcétera, etcétera. Son cuadros que les van a dar las partidas y las asignaciones de los programas financieros. La siguiente, por favor. De igual manera, estamos en las modificaciones. Ya en algún momento vamos a tocar lo que es la finalidad de una modificación en función de la finalidad. Esto implica de que podamos, si un camino, por un ejemplo, se presupuestaba en 100 y lastimosamente se tuvo que gastar 120, entonces las modificaciones de finalidad y función hablan con relación a eso, ¿no? De que sean funcionales en relación al proyecto. Y esto es obviamente los organismos... En este caso, nuestro órgano rector también ve y hace un análisis con relación a esto. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver ya un poco de hablar del 15%, que es casi la gran mayoría de las ETAs, gobiernos municipales y departamentales. El gran problema para ellos es el tema del contenido de la escala salarial, que es generalmente ese 15% que utilizan para para lo que es los sueldos, ¿no? Y ahí tenemos tres clases de categorías que les han denominado, que son en este caso superior, ejecutivo y operativos, ¿no? En el superior están el órgano ejecutivo, dentro de sus direcciones, los asambleístas departamentales, ¿no? En el ejecutivo, el servicio de libre nombramiento, que son las direcciones. Los operativos, que están también jefes de unidad, personal técnico, auxiliar administrativo. Y esto obviamente tiene que estar aprobado por el Ministerio de Economía. La siguiente, por favor. Las modificaciones se hacen de acuerdo a normativa. La partida famosísima, la 1000, la de servicios personales, y la 117 y la 111 del personal eventual, que creo que todo el mundo las conoce. La siguiente, por favor. Ya llegamos, la siguiente. Una más. Quiero hacer una pausa aquí porque la presentación del POA y el presupuesto lo estoy poniendo de un ejemplo que ya ha sido ejecutado del 2017, en el cual van a ver las características de cómo tiene que ser presentado, cómo es la ejecución y cuántos es el tema de lo que queda, ¿no? Siguiente. Nota firmada del gobernador, que hay una nota de ejemplo. Les voy a pasar un ejemplo de los trabajos: resumen ejecutivo, la base legal, el resumen análisis de situación del entorno, los objetivos de gestión, articulación,
plan estratégico, las interacciones entre el sistema de planificación, el ISPI, es lo que habíamos hablado, ¿no? La programación operativa para alcanzar los objetivos de la gestión, el presupuesto de recursos y gastos, el techo del 2017, ¿no? La siguiente. Normas, Perdón, ¿sí? licenciado, perdón la interrupción, pero en la diapositiva 39, por favor, ahí me quedaron dudas, por favor, perdón por retroceder, pero me Ya. gustaría que amplíe un poco más esa diapositiva, por favor. Muchas gracias. Estas disposiciones transitorias. Sí, correcto, toda la parte que está, ¿no? Que dice hasta un 5% en programas recurrentes, y ahí menciona, ¿no? Ya. Equidad de género, asistencia social, etcétera. Por favor, un poquito más ampliar ese punto. Ahí hay un tema bien clarito. Dice hasta un 10% del 85%. El 85% es lo que no está sujeto a lo que es gasto corriente. Entonces, tenemos ahí le dice, hasta un 5% usted en los programas recurrentes puede presupuestar. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Tiene que repartir los recursos entre lo que es equidad y género, entre asistencia social, promoción del deporte, desarrollo agropecuario y los servicios departamentales, ¿no? Hasta un 10% los servicios departamentales y hasta un 5%. Son en realidad techos los que le está diciendo la ley de transitoria novena, ¿no? Y esas se van cambiando de acuerdo a la gestión y a la ejecución presupuestaria. No sé si hay algo más que quiera que le añada ahí. Esto tratándose de una disposición a través de la ley, esto sí o sí tiene que cumplirse, así tal cual como lo establecen esos porcentajes. Exactamente, pero estos porcentajes que son disposiciones transitorias las van regulando de acuerdo a la disponibilidad, pero le dice hasta un 5% y hasta un 10%. Ese es el tope que le pone del 85% de los recursos no específicos. Ah, ya, o sea, hay un máximo, pero no existe un mínimo. No existe un mínimo. Ya, perfecto. Ahora, otra cosita más con este tema de lo que son los gastos. ¿Existe alguna política de distribución de gastos que deban cumplir los gobiernos autónomos departamentales, o es de manera individual, digamos, que tiene que tener cada gobernación? Los gastos, simplemente el Estado y la normativa le pone los techos, hasta el 15% en la partida 1000, ¿no? Y en las diferentes hasta 5 y 10%. Entonces, política del mismo gobierno es cómo quiere repartir, por así decir. Yo creo que, por ejemplo, ¿usted de qué ciudades? ¿De qué departamento? Pando. Ya, en Pando lo que más van a necesitar es en tema de salud y agropecuario, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, la política del gobierno municipal y departamental deberían enfocarse más esos dos, ¿no? Entonces, ya es un tema de planificación, por eso hemos hablado bastante de la articulación de la planificación con los presupuestos, ¿no? Y eso hace que dependiendo la característica, como hemos hablado a un principio, de lo que son los actos previos de la planificación, de la aprobación de los POAS y los presupuestos, hacen que cada municipio, provincia, cantón defina cuál es su prioridad, ¿no? Salud, educación agropecuaria, etcétera, etcétera. Ya, entonces esto tiene que estar en el tema de las características de los actos previos como tal, dice, ¿no, Licen? Exactamente. O sea, el municipio tiene que definir cómo quieren aprobar su presupuesto y las características a las cuales van a llevar su presupuesto, la planificación, sin apartarse de los lineamientos del Estado central, ¿no? Ya, ahora otra consulta más. Los gastos de funcionamiento que deberían de ser, como dice, hasta un 15%, Así es. esta misma distribución se aplica a lo que son los programas, por ejemplo, en este caso, la asistencia social que se menciona aquí en la diapositiva 39, igual tiene que ser la misma distribución, decir, un 15% de lo que se ha presupuestado para esta actividad tiene que ser para el tema de funcionamiento y el 85% como tal para el mismo programa.
¿Se aplica lo Exactamente, mismo? se aplica lo mismo. Ahora, dependiendo, ustedes pueden generar dentro del 10% que van a asignar a un servicio departamental, cualquiera el que ustedes planifiquen, ustedes tienen que ver cuáles son sus características. En un municipio citadino, un servicio social es muy grande, entonces ustedes tienen que tener la capacidad de contemplar ese 10% tanto en lo que es funcionamiento y en el tema de inversión. Generalmente, los gobiernos departamentales, ¿qué hacen? Los vuelven programas, ¿no? El Así es. programa de ASIS. Entonces, en los programas ya no hay esa variación para que ustedes puedan acceder a tener mayor porcentaje en eso, ¿no? Mm, a ver si le entendí. Es decir, en estos programas que usted menciona dentro de las gobernaciones, eh, ¿puede sobrepasarse este 15% o Si tiene que sí ustedes, o sí respetarse? si ustedes generan un programa especial, no. Pero si hacen con gastos corrientes en la 100, tiene que respetarse el 15%. Por eso es que generalmente los ítems son menos y los eventuales son más, o los consultores en línea. ¿Se da cuenta? Entonces, dependiendo ustedes cómo generen, pueden utilizarlos, ¿no? Y generalmente en un programa o proyecto, el consultor en línea es un tema eh, no, no de la partida 100, es de otra partida, ¿no es cierto? Así es. Entonces puede darse, digamos que en un programa puede realizarse un gasto en sueldos y salarios, qué sé yo, de un 40% del total presupuestado para ese programa. Sí, podría darse, dependiendo de la Mm, característica. Dependiendo de la característica y la justificación del territorio, ¿no? ya, y eso normativamente está establecido en algo, en alguna disposición específica, por favor. Sí, sí, es siempre generalmente las disposiciones de estos temas, de los programas, salen en las directrices, van a salir en las directrices del presupuesto para el año. Por ejemplo, ahorita ya han debido recibir las directrices y los techos para el 2020 y tienen que presentar este agosto los techos, ¿no es cierto? En las directrices y todo lo demás les dan los parámetros exactamente de lo que tienen que hacer, Incluyendo los programas. incluyendo los programas ahora. Incluso los de inversión ya vienen con esa característica, ¿no? En las En la directrices, directriz. pues, sí, Ya, ya le hice muy bien. Lo voy a revisar entonces. Cualquier duda, por favor, le voy a volver a molestar con no hay preguntas. ningún problema. Gracias. En todas las planillas, más allá adelante, hemos puesto ejemplos que ustedes los pueden utilizar, los que han utilizado el CIGEP, los distintos las ventanas de servicio. Entonces les he puesto unos ejemplos que ahorita tocarlos tendríamos que tener el programa allá, pero les he puesto ejemplos bastante claros con diapositivas y todo para que ustedes puedan hacerlo. Quisiera pasar yo a las recomendaciones más importantes que son les va a ayudar mucho a ustedes, son respecto al registro de proyectos de inversión que deben ser remitidos también al BIFE y al Ministerio de Planificación. Muchas veces pensamos que con solo haberlos remitido al Ministerio de Economía ya hemos cumplido con todo, ¿no? También hay que remitir los que son de inversión al BIFE y al Ministerio de Planificación. Las escalas salariales vigentes, el pago de vacaciones, que es muy importante, que muchas veces se olvidan y después las entidades están con problemas con relación al tema de las destituciones y los salarios que llevan mucho más, ¿no? Las contingencias judiciales, que tampoco son tan recomendadas, o sea, muchas veces se olvidan presupuestales, a veces pierden un juicio en un gobierno municipal y no está presupuestado y hay que pagar 2 millones. ¿De dónde sacamos? Entonces, ahí tiene que haber un bastante relación en el tema de ver si hay problemas judiciales en un gobierno. Luego, la siguiente, tenemos las asambleístas, los suplentes también están de acuerdo al reglamento, cómo funcionan, las asambleas departamentales, de acuerdo a la ley 17 transitoria del funcionamiento de las zetas, también está normativo. Las recomendaciones, las transferencias interinstitucionales deben ser coordinadas.
A veces nos llega una donación de Japón, no tenemos un convenio, ingresan las arcas y después no podemos utilizarla. ¿Por qué? Porque no hemos registrado el convenio, no hemos remitido el convenio a nuestros órganos rectores, que en este caso de los convenios son tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como también el Ministerio de Planificación y el BIFE, ¿no? Los temas de los pagos de refrigerios hay que tenerlos muy en cuenta porque son algunos temas que las GATS a veces no asignan estos recursos para refrigerios, ¿no? Para terminar un poco la responsabilidad administrativa de cualquier asamblea o de cualquier gobierno de ETAS está en la 181, donde está el proceso también de contrataciones, lo que es el servidor público, las altas jerarquías, que es muy bueno ver este decreto para que puedan tener un análisis completo, que no es parte del taller, pero que es bueno mencionarlo porque están ahí el tema del RESAP, el SAP, que algunos ya lo conocen, ¿no? Bueno, eso es todo. Creo que la parte presupuestaria es un tema demasiado amplio y álgido. Se ha tratado de dar un panorama bastante amplio con relación a lo que es la planificación, el presupuesto, la interrelación entre el Estado y todo lo demás, ¿no? Ahora, esto es un mundo muy, muy amplio porque realmente un municipio, como había una consulta hace un momento, puede planificar de diferente manera. Nunca, nunca un POA o una planificación va a ser igual, ¿no? En este sentido, cada municipio es un presupuesto diferente y el cual el órgano rector tiene que consolidarlo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, estoy dispuesto a... Sí, licenciado, nuevamente mis dudas. Eh, Usted mencionó que la generación de recursos o la percepción de los recursos está dentro de lo que son también las donaciones por la FPS y el FNDR. En este Esas no caso, son donaciones. ¿qué son denominadas estas? ¿Son préstamos? Son ¿Transferencias? préstamos, Ah, ya, transferencias. préstamos. Perfecto. Estos préstamos de estas instituciones, ¿cómo se realiza el abono en la cuenta de la gobernación en este caso? ¿O cómo se Hay, realiza el traspaso de ese monto que se está haciendo el préstamo? a ver, hay diferentes, hay tres modalidades con relación. Hay uno que se llama el débito automático, que digamos usted hace un convenio, el municipio con el FPS o con el FNDR hacen un convenio y dice, bueno, ustedes me van a debitar automáticamente de estos recursos, ¿no? Ustedes ya ven del 85% que son de inversión, ustedes hacen una programación para que estos puedan ser debitados automáticamente de esa cuenta. Esa es una opción. La otra opción es que hagan ustedes transferencias interinstitucionales del municipio deudor al acreedor, que sería el FPS. Esa es otra forma, eso ustedes lo pueden relacionar, ¿no? Generalmente el FPS tiene su normativa establecida y tiene estos dos tipos, ¿no? Y obviamente que el garante de eso son los ingresos del municipio o del departamento. Ya, ya, mencionó dos, me dijo que habían tres La, modalidades. la otra es cuando hay una condonación, ¿no? Por un tema de desastre, por así decirlo. El municipio de La Chiquitanía en este momento tiene 4 o 5 préstamos del FNDR y demás para, no sé, diferentes temas. Entonces, deciden condonarlos, entonces los condonan. Esa es la tercera, ¿no? Ya, ¿y cuál es la diferencia entre el tema de los préstamos y los financiamientos como tal, A para ver, proyectos, por ejemplo? hay diferentes tipos de financiamiento, ¿no? Unos son los que son por el Estado, que son manejados por el FPS, el FNDR, son fuentes de financiamiento de acuerdo a su ratio de endeudamiento como municipio. Entonces, de ahí estas entidades estatales le van a asignar, usted puede sacar, y son específicos, ¿no? En algunos casos es para maquinaria, en otros casos son para temas agropecuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes programas en el FPS.
Eso es un tema de endeudamiento interno que puede conseguir de acuerdo a su ratio de endeudamiento. La otra es que se reciba donaciones, ¿no? Y que el donante le diga, bueno, señores, yo le voy a donar 100, pero es para esto específico, para este programa específico y para esto, ¿no? Entonces, usted tiene que hacer un convenio, incorporar esos recursos a su programa como donaciones, ¿no? Ya. Pero Ahora, hay otras gobernaciones que también se han enredado. Caso el municipio de La Paz, se ha hecho un crédito para el tema de los barrios, que es el famoso programa que tiene mejoramiento de barrios. Aquí se ha hecho prestado un crédito ya, de un banco privado, pero con autorización del órgano rector, ¿no? Pero esos son temas de endeudamientos ya de público-privados, ¿no? ujú, ya, otra consulta más. ¿Existe algún porcentaje determinado que un gobierno departamental, en este caso, tiene que tener como generación de recursos propios, qué sé yo, por la venta de bienes o servicios? No tiene un tope, no tiene ni un máximo ni un mínimo. O sea, lo que ustedes generan en ingresos propios, lo único que les pide la normativa es que sean registrados. Ya. Muy bien, Lice, muchas gracias. A sus órdenes, y cuando tengan pueden preguntarle a la coordinadora del curso. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, digamos. Bueno, tengo una consulta también relacionada con el tema del financiamiento de estas entidades que son la FPS y la Y el FNDR. FNDR. Mm, ¿Estas entidades realizan algún tipo de seguimiento a estos financiamientos? Claro que sí, tienen una unidad que se llama de seguimiento, justamente, donde en los convenios de financiamiento que ustedes hacen con estas entidades de financiamiento interno, generalmente en el convenio les dicen, bueno, tenemos un técnico que va a venir a hacer la evaluación de aquí. Usted dice que va con, bueno, si son bienes para uso, usted tiene que, una vez que le financian los recursos, usted tiene que demostrar que ha hecho la compra del bien, ¿no? En el caso de proyectos, hay seguimiento. Usted pone, el proyecto va a durar un año y en este trimestre voy a avanzar este por ciento financieramente y técnicamente, entonces le hacen un seguimiento, ¿no? Le hacen un seguimiento de eso, de lo que usted se compromete con los recursos que le van a financiar. Ok. En el caso de los proyectos, si bien para que puedan implantar o implementar algún proyecto tienen que adquirir ciertas maquinarias, ya para el Sí. funcionamiento posterior, después de que han logrado pagar incluso la deuda, ¿hay algún otro seguimiento que puedan hacer respecto a esto? Generalmente les piden que ustedes tengan que comprometerse a hacer el mantenimiento durante la vida útil del bien. En caso de una maquinaria, si ustedes están comprando una pala, ustedes tienen que tener la capacidad de, en el gobierno municipal o en el gobierno departamental, de tener su mantenimiento y de ponerlo bien esa maquinaria, ¿no? Entonces, es parte del convenio, por si acaso. No, sí es Ya. parte del convenio. Bueno, en realidad a lo que más me refiero es por decir en este ejemplo simple de la pala, por decir, han comprado la pala, pero obviamente han comprado para dirigirlo hacia algo, ¿no es cierto? Para realizar cierto tipo de trabajos. Entonces, en Mantenimiento este de caso, caminos, pongámoslo así. pongámoslo así. Pero si es que Ya. esta pala estuviera ahí detenida, ¿hay algún tipo de seguimiento a este tipo de acciones o sanciones tal vez que puede establecer estas entidades que financian? Las entidades financieras, lo único que les dicen en el caso de la maquinaria es que una vez cancelada, si ustedes la dejan en un garaje, es de su responsabilidad. Y ahí la asamblea o la comunidad en su totalidad los juzgará y los verá como control social hacer las denuncias correspondientes, ¿no? En el caso de las financieras, simplemente la adquieren y lo que se preocupan es usted que la pague. Pero dentro del convenio sí habla del mantenimiento, ¿no? Del mantenimiento mientras dure su crédito. Entonces usted tiene que mantenerla, tiene que estar. Ahora, si usted no la está usando y ahí está parada y no el momento en que la financiera no recibe los recursos, ahí es donde saltan los problemas, ¿no? Pero generalmente si usted cumple con todo lo que dice el convenio, el mantenimiento, esa pala nunca se va a parar, ¿no? Ok, está bien, me queda claro.
No sé si hay alguna duda más dentro del grupo porque no puedo ver cuántas personas están. No sé si hay alguna duda más. De todas maneras, voy a dejar mi número de teléfono en mi WhatsApp para que cualquier duda con relación a la normativa actual, también sé que van a salir, ya les han enviado las directrices a muchos gobiernos municipales, departamentos y del Estado, así que si hay alguna duda de las directrices, también estoy para ayudarlos. Bueno, licenciado, me parece que por el momento no hay ninguna consulta. De todas formas, como usted dice, vamos a facilitarles su número a los participantes y también les recordamos que pueden hacerle llegar sus consultas mediante la herramienta Foros para que usted también pueda responderles por ese medio dentro de la plataforma. Ya está bien, gracias por la aclaración. Buenas Sí, tardes a todos, muchas gracias. perfecto, licenciado. Le agradezco mucho por su tiempo. Como siempre, un placer poder contar con su conocimiento. Agradecemos a todas las personas que han podido conectarse a esta hora para la videoconferencia y nuevamente gracias a usted, licenciado. Buenas tardes, hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.